Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 1, 40 a 48. Jesús rechazó a los soberbios de Jerusalén. Uno de los dos que oyeron a Juan y lo siguieron era Andrés, hermano de Simón Pedro. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo, y lo llevó ante Jesús. Y viéndolo, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cifas, que traducido significa piedra. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Nataniel y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Nataniel le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: Ven y ve. Jesús vio a Nataniel que se acercaba y dice de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nataniel le dijo: ¿De dónde me conocéis? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Otra vez vamos a leer versículo 40 y dice: Uno de los dos que oyeron a Juan y lo siguieron era Andrés, hermano de Simón Pedro. Dos de los discípulos de Juan tomaron una decisión instantánea. Juan había proclamado a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Esos dos discípulos no iban a dejar pasar esa oportunidad. Había decidido, decidido seguir a Jesús. Así comenzaron su camino en el seguimiento de Jesús, con la única certeza de que Jesús era el Cordero de Dios. Debían haber entendido mucho de eso, pero no imaginaban que moro- moriría por la humanidad en la cruz. Ninguno de los discípulos, ni siquiera el día en que fue llevado, había pensado de que eso le sucedería. Incluso después de que Jesús se lo explicara, no tenían esa mentalidad, ni se dieron cuenta de que eso realmente le sucedería. Uno de los dos discípulos de Juan, es decir, Andrés, quien había sido discípulo de Juan, definitivamente había sido bautizado por Juan. Por lo tanto, no tuvo que ser bautizado por nadie, pues ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Por lo tanto, dado que fue bautizado, Jesús pudo usarlo para bautizar a otros. Es posible que algunos discípulos a quienes Jesús había llamado y que aún no habían sido bautizados, debieron haber sido bautizados por alguno de los otros discípulos de Jesús. Por ejemplo, es probable que Mateo no haya sido bautizado por Juan, pues era recaudador de impuestos. Otros pudieron haber sido personas como aquellos discípulos de quienes tenemos poco conocimiento o información.
Sin embargo, parece muy probable que fueran llamados, pero no todos habían sido bautizados por Juan todavía. Aún así, eso no importaba, pues podrían haber sido bautizados por algunos de los otros discípulos que habían sido bautizados por Juan, guiados por Jesús, pues ya habían bautizado, por lo tanto, todos debían haber sido bautizados como requisito pre- previo para bautizar a otros, dado que Andrés había sido discípulo de Juan. Es muy probable que Pedro también hubiera sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Versículo 41 dice, primero encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado el Mesías, que traducido significa el Cristo. Andrés ya había creído que Jesús era el Cristo, incluso antes que su hermano Pedro. Le había dicho a Pedro con seguridad que Jesús era el Cristo. Es decir, lo dijo sin ninguna duda. Dijo, hemos encontrado el Mesías. Juan es quien debió haberlo interpretado al griego como el Cristo para el lector. Por lo tanto, Simón recibió de su hermano la noticia de que habían encontrado a Cristo. Sin embargo, aunque se lo dijeron, Pedro recibió de Dios, según Jesús, la revelación de que Jesús era, en efecto, el Cristo. Por lo tanto, hay una diferencia entre cuando la humanidad le dice eso a alguien y cuando Dios se lo revela. Porque Jesús no dijo, ¿recuerdas cuando tu hermano Andrés te lo contó la primera vez que me conoció? No, Jesús le mencionó que Dios le había revelado que él era el Mesías, el Hijo de Dios. La otra pregunta es, ah, cómo supo Jesús que Pedro había, aleluya, recibido esa revelación de Dios? Porque Él es Dios mismo. Sí, pudo haberlo dicho como una revelación como profeta de Dios, pero también es Dios mismo. Así que Jesús sabía muchas cosas que otros profetas desconocían. Andrés, pues, Andrés, después de seguir a Jesús, tenía un gran deseo, contárselo a su hermano Pedro. Por lo tanto, el otro discípulo cuyo nombre desconocemos no era Pedro, pues Andrés había buscado a su hermano para hablarle de Jesús. Eso es en realidad lo que también deberíamos estar haciendo, contarles a nuestros familiares sobre Jesús, si no lo conocen. Y eso también fue lo primero que hizo después de seguir a Jesús. Se deleitaba contándole a su propio hermano sobre Jesús. Versículo 42 dice, y lo trajo a Jesús, y cuando Jesús lo vio, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que significa piedra. Sin embargo, aquí también hay un relato especial. Andrés no solo le habló a Pedro sobre Jesús, que él era el Cristo, es decir, el Mesías, sino que también lo trajo a Jesús. Este es el primer relato de alguien que trajo a alguien más a Jesús. Fue justo después de que Andrés trajera a Pedro a Jesús, que Jesús él, le cambió el nombre a Simón por el de Cefas,
Esto, por supuesto, tenía un gran significado, pues Jesús debía saber en qué se convertiría Pedro. Creía que Pedro tendría mucho éxito en el ministerio. Así, hay ocasiones en las que Jesús actuó de forma espontánea y este fue una de ellas, darle un nombre a Pedro. Ese fue un comienzo profundo para la relación, pero también fue profundo para Andrés traer a su propio hermano a Jesús. Andrés, por otro lado, no recibió un nombre nuevo, pero Pedro sí. Andrés, por supuesto, no debería haber sentido celos ni enojo por el cambio de nombre de su hermano, pero no lo hizo, aunque lo había llevado antes ante Jesús. Por lo tanto, hay cosas que Jesús hace por algunos que no hace por otros. Pero aún así son especiales. Y Andrés también fue un discípulo llamado de Jesús, al igual que su hermano Pedro. Versículo 43 dice, al día siguiente Jesús iba a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Parece que se estaba produciendo el llamamiento de dos de los discípulos. Jesús había viajado, dice, a Galilea. Había recorrido todo el camino donde Galilea para, desde Galilea para ir a Judea y ser bautizado por Juan. Pero estaba cerca del río Jordán cuando Juan lo declaró el Cordero de Dios y el Mesías. Sin embargo, Jesús viajó a Galilea y allí se propuso encontrar a Felipe y lo llamó. Así que Felipe siguió inmediatamente a Jesús. Andrés, Pedro y Felipe eran todos de Bethsaida y probablemente se conocían. Felipe, al igual que Andrés, le había hablado a otra persona sobre Jesús y lo había llevado ante él. Por lo tanto, tanto Andrés como Felipe fueron los primeros en llevar a la gente a Jesús. Versículo 44 dice, Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, dado que eran de la misma ciudad, aunque se aunque no se puede confirmar, es posible que se conocieran. Sin embargo, Nataniel no era de Bethsaida. Juan 21:2 indica de dónde era Nataniel. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado de el Dídimo, Nataniel de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Se podría suponer que Nataniel también era de Bethsaida, pero Juan 21 no nos da esa información. En cambio, Nataniel había venido de Caná, pero de la misma zona, Galilea, y no de Judea. Dado que Felipe era de Bethsaida, es posible que se dedicara a la pesca. Sin embargo, la Biblia no aclara que, aunque cuando fueron a pescar, Felipe estaba entre los que salieron toda la noche sin pescar nada. Juan 21, 3 a 5. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le respondieron, nosotros también vamos contigo. Salieron y subieron a una barca enseguida, y aquella noche no pescaron nada. Al, al amanecer, Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no.
Aquí es donde entendemos que Pedro, Natanael, e incluso Tomás, Santiago y Juan, además de otros dos discípulos que no se nombran, fueron a pescar. Dice que no habían pescado nada en toda la noche. Y Jesús los encontró por la mañana y les dijo, hijos, lo cual es muy interesante, pues Jesús los había llamado sus propios hijos. Versículo 45 dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ser los primeros discípulos de Jesús y estar de acuerdo en que Jesús era a quien buscaban fue un privilegio inmenso. De todas las naciones de la tierra, de todos los pueblos de Israel, con todos los tiempos y las personas que podrían haber sido elegidas. Estas personas habían conocido a Jesús, el Mesías, por quien todo Israel había estado orando. Israel había estado orando por la venida del Mesías durante tanto tiempo. Sin embargo, muchos otros, incluso dentro de Israel, no sabían que Él ya había aparecido. Pero con la noticia de la introducción de Juan el Bautista, la noticia acerca de Jesús debió haberse difundido. Se había extendido por Jerusalén durante la época de Herodes debido a la llegada de los reyes magos y la declaración de que el rey de los judíos había nacido y que habían venido a adorarlo. Esta segunda vez, sin embargo, fue cuando estaba listo para comenzar su ministerio y fue presentado a Israel por un profeta muy conocido, Juan el Bautista, su primer primo. Sin embargo, más aún, con los milagros que estaba a punto de realizar, debería haberlo reconocido toda la gente y no solo unos pocos. Eso explica por qué, aunque uno puede hacer todo lo que puede, algunos no lo aceptan. No aceptaron al Mesías en general y especialmente en Jerusalén. Parecía haber mucha resistencia por parte de los líderes religiosos. ¿Y por qué? Principalmente por sus corazones. Cuando el orgullo está en el corazón, les resulta muy difícil aceptar a Jesús. Por eso los principales sacerdotes y muchos fariseos no lo reconocieron ni le creyeron. Todo tenía que ver con sus corazones. El orgullo impide que una persona busque la verdad, porque Jesús es la verdad. Por lo tanto, hay que tener cuidado si un líder se enorgullece, porque podría perderse gran parte de la verdad de la palabra de Dios. Los principales sacerdotes y los fariseos creían saberlo todo. Esa es otra razón por la que no lo entendieron. Pensaban que ellos eran quienes tenían la autoridad. Esa es otra razón por la que no lo entendieron. La autoridad viene de Jesús. Su orgullo les hizo perder de vista al ser más importante que necesitaban. Isaías 14, 12 a 14 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitadas,
aceptabas a las naciones, porque decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, me sentaré en el monte del testimonio, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. Lucifer, el único ángel que tenía orgullo en su corazón, declaró que ascendería al cielo y exaltaría su propio trono. El orgullo es lo que causó la caída de Lucifer. Y también es lo que causó que los principales sacerdotes y los fariseos y otros rechazaran a Jesucristo. Porque él había escogido a los de Galilea, había venido de Nazaret, nació en Belén, un pueblo pequeño, y tenía seguidores que eran gente religiosa sin educación. Pudieron, pudieron los fariseos y los sumos sacerdotes rebajarse tanto por su orgullo de ser tan honrados y vivir en Jerusalén, la ciudad que en el mundo debería haber honrado y que era llamada la ciudad santa. He oído que ser considerado Galileo se consideraba un insulto social, especialmente en Jerusalén. Sin embargo, Dios había elegido para sí mismo, al venir a este mundo, no ser considerado pro- proveniente de una familia rica, sino de una familia pobre. Su padre adoptiva, adoptivo era carpintero. Sus padres habían vivido en Nazaret, un lugar seguro, en realidad, para su crianza. Pero los judíos habían menospreciado a los de Galilea, de Galilea. Jesús no buscó discípulos de Jerusalén, ni siquiera buscó discípulos de Belén. Jesús no buscó discípulos de Jerusalén, ni siquiera buscó discípulos de Belén. La mayoría de sus discípulos eran de Galilea, pero solo Judas Iscariote, el que lo traicionó, era de Judea. Es cierto que Galilea no era el corazón religioso de Israel. En cambio, la gente estaba lejos de Jerusalén y no era tan religiosa como tal. Sin embargo, Jesús había seleccionado a sus discípulos de Galilea, una parte de Israel que los principales sacerdotes y fariseos jamás habrían imaginado que sería seleccionada como parte de los discípulos de Mesías. Por supuesto, no aceptaban a Jesús como el Mesías, y eso pudo haber sido parte de su filosofía, pues no encajaba con su visión de quién debía ser el Mesías y de dónde debía venir. La reputación de la zona no era la mejor, especialmente en Nazaret, como Nataniel sabía. Sin embargo, Jesús, el Mesías, venía de Galilea y precisamente de Nazaret. Eso hacía que para muchos fariseos y sacerdotes no fuera el lugar adecuado. Era en esencia algo que no encajaba con la persona adecuada. Judas Iscariote incluso tuvo problemas más adelante
para aceptar la mentalidad de Jesús y por esa razón lo traicionó. Por lo tanto, se puede decir que no solo Judas Iscariote, sino también los principales sacerdotes y muchos fariseos no lo aceptaron debido a su orgullo, posición y corazón. La razón por la cual Jesús pudo escoger a personas de Galilea se debe a que ellos no tenían el mismo nivel de orgullo. No tenían posesiones en la sociedad y sus corazones estaban más a un nivel que Jesús mismo podría moldear, como en las manos del alfarero. Versículo 46 dice, Nataniel le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le respondió, ven y lo verás. Aunque Nataniel, es decir, Bartolomé, era de Caná de Galilea, un lugar despreciado. Nazaret tenía aún peor reputación en Israel e incluso entre los galileos, por ser probablemente el peor lugar o ciudad de Galilea del que se podría venir. Sin embargo, Jesús había elegido ese lugar para vivir entre la gente y mejorar sus vidas, al menos hasta su ministerio. Luego fue rechazado en Nazaret, la ciudad natal donde Jesús había elegido crecer. Felipe condujo a Nataniel hacia Jesús. Lo que había salido de Nazaret era, sin duda, bueno. Sin embargo, Nataniel se refiere a la idea predominante sobre Nazaret en aquel entonces, que nadie que hubiera venido de Nazaret era bueno, pero como la gente vivía en Nazaret, eso los clasificaba entre los peores habitantes de Israel. Sin embargo, Jesús pudo aprovechar esa mala fama y construir sobre ella, así como pudo convertir a unos humildes pescadores de Galilea en pescadores de hombres. Él podría aceptar a una mujer sorprendida en adulterio, perdonarla y rechazar a los líderes espirituales de Jerusalén. Todo por el corazón de una persona. Por lo tanto, muchos discípulos también debieron pensar, especialmente al principio, que Jesús debería haber sido de otro lugar, haber hecho más discípulos entre los de Jerusalén y haber estado entre las familias ricas, etcétera. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a comprender que Jesús convirtió la mala fama en buena y usó a los humildes para promover su propio reino, mientras que a los orgullos arrogantes y a los de la clase alta que creían ser aceptados, en realidad los había rechazado debido a sus corazones, aunque no todos fueron rechazados como Nicodemo y José de Arimatea. Versículo 47 dice, Jesús vio venir a Nataniel y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Jesús, aunque sabía que Nataniel había dicho algo negativo sobre venir de Nazaret, respondió positivamente. Es decir, Jesús usó ese concepto negativo sobre cierto lugar y personas,
pero respondió todo lo contrario, con positividad, positividad hacia Nataniel, diciendo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Ese sin duda fue un gran cumplido para Nataniel, pero no fue una mentira, sino una gran verdad. Nataniel, según Jesús, no habló con engaño de Nataniel. Aleluya. Y eso es la palabra de Dios en Juan 1, 40 a 48. Jesús rechazó a los soberbios de Jerusalén. Dios les bendiga en este